Esto es uno de los temas controvertidos y en realidad empieza las tratativas de ese pacto se inician muy tempranamente, ¿no? Los primeros contactos con Perón en el exilio, tanto de Perina como de Ramón Prieto, son de comienzos del año 56, o sea, ellos lo visitan a Perón en su largo periplo. En el medio de estas tratativas, eh, tenemos, ya les digo, estas dos figuras, eh, y luego aparece la discusión, digamos, y van a aparecer digamos, las contradenuncias que aparecían en los diarios de circulación nacional, empiezan a aparecer en la revista ¿Qué? La revista ¿Qué? En realidad es el vehículo que tiene un breve giro a partir del contacto de Frigerio con Frondizi, del gran operador del pacto y de los contactos tanto con Prieto como con Perina, pero sobre todo con el acercamiento que ellos van a tener a hacia la proscripción del peronismo, la denuncia de la proscripción del peronismo y también los contactos con los dirigentes peronistas que habían quedado en el país. Sobre las tratativas del pacto, en realidad ahí las versiones están encontradas. ¿Por qué? Porque Frigerio, por un lado, decía que Perón quería hablar con ellos. Y ellos en realidad necesitaban, decían, de alguna manera, y a medida que se acelera el tiempo electoral, ¿no? Porque estuvo la reunión de la constituyente primero, y después el llamado a elecciones generales. Y entonces, en ese tránsito entre el fin de la reunión de la constituyente y el llamado a elecciones, ahí se aceleran estas negociaciones. Como les digo, el tema se acelera desde el asilo que consiguen los fugados peronistas en Chile. Entonces, después de esta estadía en Chile, donde, bueno, aparece un reportaje muy largo a John William Cook en la revista, aparecen entrevistas con todos los emigrados, y entonces empieza este diálogo más concreto, porque uno de los vínculos de John William Cook con este grupo provenía precisamente de Emilio Perina por amistades familiares, tenía que ver con amistades familiares. Bueno, y entonces se aceleran, digamos, estas conversaciones y esto culmina en la reunión de Caracas. Esa reunión de Caracas, que en realidad va a coincidir con la caída de Pérez Jiménez en Venezuela. Y entonces, a partir de allí, hay una entrevista de Frigerio con Perón, porque Frigerio viaja clandestinamente y justo coincide con el golpe. De todos modos, aparece en la revista ¿Qué? Ese famoso reportaje a Caracas, donde anuncia el título de tapa de la revista subsiguiente a esa visita a Caracas, que evidentemente Frigerio viajó a Caracas, se entrevistó con Perón,
no puede ser transparente del contenido de esa entrevista por las condiciones, digamos, de, de control de prensa que existen en Buenos Aires. Y a partir de allí, dice Frigerio, vamos a... el periodista estuvo con el expresidente en el exilio y si bien no se pronunció claramente sobre el proceso electoral argentino, el periodista tiene la sensación de que lo va a hacer clara y contundentemente. Ahora, lo interesante es que ya próximo a las elecciones, digamos el 5 de febrero del año 58, aparece una nota por primera vez en el diario La Nación, que eso para mí fue glorioso cuando lo encontré, donde Perón se pronuncia sobre el proceso electoral. Y entonces allí está, por un lado, la interna del peronismo, que es, dice, no hay que votar a los candidatos del peronismo. No hay que votar a Balbín porque Balbín es la revolución libertadora. Y dice transparentemente, hay que votar a Frondizi. Que bueno, a raíz de eso hubo otra serie de debates, ¿no? Sobre si en realidad el peronismo no iba a votar espontáneamente a Frondizi como el candidato opositor de la Revolución Libertadora. Que eso discutían los contemporáneos también, si era necesario. Pero en definitiva yo creo que era funcional y por parte de la UCRI, digamos, en la UCRI, bueno, hubo todo un enorme disgusto cuando ellos se enteran de esto. Porque, bueno, porque aparece Perón de alguna manera complicando una situación ya muy complicada que Frondizi tenía. De todos modos, si nosotros lo miramos desde lejos, en realidad era perfectamente, o sea, por un lado había una necesidad política de aparecer, digamos, como no perdiendo el liderazgo. Pero por otra parte también desde la necesidad, porque el empecinado con firmar el pacto era Frigerio. Y en esto también jugaba esta idea como que, digamos, era una especie de pacto de honestidad, ir a verlo a Perón. Y en el juego político, digamos, era decir, Perón es el líder del movimiento. Y entonces era una falta de respeto hacia el líder pretender robarle su electorado. Esas cosas aparecen ahí entre todos los debates, sobre todo después de las elecciones. Después de las elecciones aparece en la prensa toda esta discusión, ¿no? Donde si había sido necesario, no había sido necesario, y sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que el partido que ganó la elección no sabía, porque eso es lo notorio. Ellos no sabían de este contacto directo, que era un contacto muy temprano.